¿Cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del verso 14 al 25. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dice las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, católicos y no católicos, que nos ven, que nos escuchan a través de este canal de evangelización. A los que por primera vez nos ven, les hacemos esa cordial invitación a suscribirse, a activar la campanita y dejarnos su like, para que la palabra del Señor cada día pueda llegar a muchas más personas. Recordemos de que los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Hoy en el Evangelio, San Mateo capítulo 26, del verso 14 al 25, vamos a meditarlo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Encontramos a Judas Iscariote negociando a Jesús. Por eso las Escrituras dicen que nosotros no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Amaremos al uno y despreciaremos al otro. Era lo que Judas estaba viviendo. Judas andaba con Jesús, comía con Jesús, pero al mismo tiempo también andaba con los maestros y los judíos. Entonces, por esa razón es de que él empezó a negociar a Jesús como que si fuera de su propiedad. Lo tomó como a Jesús como un esclavo, porque en el Antiguo Testamento los que tenían esclavos vendían sus esclavos, y los que tenían dinero podían hacer lo que ellos querían, compraban lo que ellos querían. Y eso es lo que Judas está haciendo con Jesús. Hoy en el Evangelio vamos a ver a Judas negociando a Jesús la entrega de su maestro. Y este Evangelio nos ayuda a reflexionar cuando nosotros negociamos las cosas de Dios. ¿Qué hacía Jesús? ¿Jesús hacía lo bueno o hacía lo malo? Jesús no mataba, Jesús no robaba. ¿Qué hacía Jesús? Predicar el Evangelio, sanar a los enfermos,
hacer milagros en día sábado y evangelizar. Hacía milagros y esos milagros le costó la vida. Es lo que el Evangelio nos enseña. Jesús no era una persona mala, Jesús no robaba, Jesús no mataba. Pero ¿qué pasó? Jesús andaba haciendo las obras de caridad, lo que el Padre le había encomendado, anunciar y proclamar la buena nueva a toda la creación. Hacía lo bueno, y es por eso que por hacer lo bueno le costó, fíjese bien, le costó la vida a Jesús. Judas estaba negociando a su maestro. ¿Quiénes compraban a Jesús? Los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos. ¿Sí? En el pueblo, fíjese bien, del Antiguo Testamento había algo que se llamaba esclavitud. Ustedes pueden leer en el libro del Éxodo que la ley era que tenían que pagar por un esclavo 30 monedas. Por eso el que tenía esclavo podía venderlo y el que tenía dinero podía comprar lo que quería. Y hoy el Señor nos enseña, fíjese bien, de que en el Antiguo Testamento se vendían esclavos. En el Nuevo Testamento vendieron a Cristo. ¿Sí? Y hoy en nuestro tiempo, ¿cuántas personas por dinero no se venden? ¿Cuántas jovencitas, cuántas mujeres no se andan prostituyendo por dinero? ¿Cuántas personas no pagan, compran leyes por dinero, por hacerle el mal a alguien? Ellos teniendo dinero pagan lo que sea. Eso era lo que sucedió con Jesús, era lo que sucedía con los esclavos del Antiguo Testamento, que un esclavo valía 30 monedas según la edad. Porque si se acuerdan ustedes en Génesis capítulo 37 en su verso 28, José fue vendido, fíjese bien, por sus hermanos. El odio, el orgullo de aquellos hermanos fue vender a sus hermanos menor. En Génesis capítulo 38, Génesis 37, vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras. Génesis capítulo 37, en su verso 28, dice así: y al pasar unos madianitas que eran mercaderes, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Ahí está. Vendieron a sus hermanos. ¿Por cuántas monedas? Por 20 monedas de plata. Y eso lo dice el Levítico capítulo 27, en su verso 5, dice que los esclavos de 5 a 20 años, que para el varón eran 20 ciclos y para la mujer 10 ciclos, era el precio de los esclavos. De 5 a 20 años. Eran 20 ciclos para el hombre y 10 ciclos para la mujer. Era el precio de los esclavos. ¿Y cuánto estaba pidiendo Judas? ¿Cuánto le dieron a Judas por Jesús? Judas no estaba vendiendo a Jesús para que lo mataran. Judas estaba vendiendo a Jesús no para que lo mataran. Y por eso, cuando Judas vio la realidad, el sufrimiento y la muerte del Señor, él se arrepiente de haberlo hecho. ¿Y qué hace? Se va y él también se ahorca. Él también se quita la vida. Porque lo que él estaba haciendo no era vender a Jesús para que lo mataran, sino que lo estaba vendiendo como esclavo. Pero ustedes saben que cuando las personas compraban a los esclavos, ellos hacían lo que querían hacer con un esclavo. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Y es por eso
que el precio que daban por Jesús eran 30 monedas de plata. Lo del Antiguo Testamento, lo que dice el Éxodo, 30 monedas de plata, era el precio de un esclavo. Y según Génesis 37:28, que José fue vendido por 20 piezas de plata. Y por eso Levítico 27:5 dice que de 5 a 20 años el esclavo tenía un precio de 20 siclos y la mujer de 10 siclos. Entonces, hoy el Evangelio nos enseña, oiga cómo lo dice la palabra del Señor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta que se comía el pan sin levadura. Nos estamos acercando ya a la celebración de la Cena del Señor, mañana jueves. Mañana jueves que Jesús celebra la cena e instituye a los nuevos sacerdotes, porque según aquellos que están en contra de la doctrina de Jesús, dicen que fueron los sacerdotes que mataron a Jesús. Y es por eso, cuando un católico no estudia, no se forma, cuando un católico no busca la preparación, ese católico es engañado. Cae en la cuenta. ¿Por qué? Porque ellos agarran esta cita y dicen: fueron los sacerdotes que mataron a Jesús. Entonces, ¿por qué ustedes respetan al sacerdote? Y el católico que no sabe, cae en la cuenta y se va con ellos. Pero el Evangelio nos dice que fueron los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque los sacerdotes del Nuevo Testamento, Jesús los instituye en la Cena del Señor, el día de mañana jueves. Y eso de la Cena del Señor lo hablan los 4 evangelistas, porque según dice San Mateo 26:26, lo dice según San Marcos 14:22, lo dice San Juan capítulo 6, verso 51, lo dice Primera de Corintios 11:23, San Lucas 22:19, Hebreos capítulo 10, verso 1 y Hebreos capítulo 5, verso 1 dice: ¿quién puede celebrar la cena del Señor? Entonces nos estamos acercando ya, y por eso dice: el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comía les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Y Jesús le dice, él contestó: el que me va a entregar es uno de los que moja su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. ¿Cuánto era lo que a Judas le daban? 30 monedas. Mejor, dice el Evangelio, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús nos enseña que en el Antiguo Testamento se vendían los esclavos, se compraban esclavos. En el Nuevo Testamento Jesús fue vendido por 30 monedas. En el Nuevo Testamento, en nuestra vida presente, ¿cuántas personas no se venden por dinero? ¿Cuántas personas hacen lo que quieren hacer por el dinero? Y eso hoy lo enseña el Evangelio. ¿Cuánta gente anda haciendo cosas
que no debe de hacer por dinero, comprando leyes, ¿sí? Recuerdo que en una ocasión se acercaron 3 personas conmigo a conversar sobre lo que es el tema de la iglesia. Y en esa ocasión tocamos el tema también de los pastores verdaderos y los falsos pastores. Y cuando les explicaba yo, al final me dijeron que si yo quería ser el pastor de ellos, que si yo quería trabajar para ellos, que no me iba a hacer falta nada, que iba a tener casa, que iba a tener carro, que iba a tener un salario y que iba a estar lo mejor. Pero yo les dije que no podía hacer eso. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la gente es capaz de comprar con el dinero? El que tiene dinero es capaz de pagar lo que sea. Nosotros no somos objetos para ser vendidos. Yo simplemente les dije que yo me había preparado, me sigo preparando para poder predicar la palabra y enseñarles a ellos con fundamentos bíblicos. Por eso es muy importante estudiar, es muy importante prepararnos, porque cuando nosotros no sabemos, caemos en la cuenta con ellos. Es muy importante la preparación. Por eso Jesús lo dice. Jesús lo dice en el Evangelio. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Entonces, estamos ya a la preparación de la palabra del Señor, a la preparación de la cena del Señor, en donde San Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 22, nos la enseña de esta manera. San Lucas 22:7 dice: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Recuerden, el cordero de Pascua. Y San Juan 1, del 1 al siguiente, dice que Jesucristo, San Juan 1:19, algo así, dice que Jesucristo es el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Entonces, por eso dice la palabra del Señor de esta manera. Vamos a verlo. San Juan, capítulo 1, en su verso, vamos a ver, San Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya estaba delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. ¿Sí? Juan lo presenta como el Cordero. Y por eso dice San Lucas 22:7, llega el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle: el dueño de la casa, el maestro manda decirle: ¿dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Prepárenlo ahí lo necesario. Entonces es importante prepararnos para poder participar, para poder estar en esa cena del Señor, que es el día de mañana jueves, si Dios lo permite. Si Dios nos da esa oportunidad, pues estaremos compartiendo el Evangelio que corresponde al día de mañana en la celebración de la Cena del Señor y la institución de los nuevos sacerdotes. Entonces es así como hoy el Evangelio nos enseña
Hoy cuánta gente vende lo que sea por dinero, y el que tiene dinero compra cualquier cosa, ¿sí? Si en el Antiguo Testamento se vendían esclavos y en el Nuevo Testamento vendieron a Cristo, hoy en día la gente anda vendiéndose por dinero. Es un error, porque nosotros no somos objetos. Así que a prepararnos, a seguir preparándonos, a buscar esa reconciliación con Dios para poder participar de la cena del Señor, en donde todos somos invitados, porque recordemos que lámpara para mis pasos es tu palabra, lumbrera en mi camino. Si la palabra de Dios es una luz que nos guía, ¿por qué muchos desprecian esa luz? Recuerden, el mismo Jesús lo enseña: el que no está conmigo está en contra de mí. Y esta semana, Semana Santa, fíjese, que hemos iniciado del Domingo de Ramos, nos invita cada día a prepararnos. ¿Y cuántas personas no han hecho sus preparativos para irse de viaje y para pasarlo en familia? Y cuando el Señor hoy nos invita a participar de esa cena, de todo lo que acontece en esta Semana Santa, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a saber si nadie nos lo enseña? ¿Cómo lo vamos a saber si nadie nos lo predica? Entonces hay que prepararnos, es importante la preparación para que así nosotros conozcamos la doctrina de Jesucristo y no nos dejemos engañar por aquellos que andan vendiendo o comprando por dinero. Recuerde, Judas vendió, traicionó a su maestro, ¿sí? Porque vivía en el pecado. Recuerde, el Evangelio nos ha enseñado que el pecado de Judas es que era un ladrón y no se quiso arrepentir, no se quiso convertir, quiso vivir así. Y por eso cuando él comió del pan que Jesús le dio, Satanás entró en él. Y hoy nos invita el Señor, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.